Dígale a su vecino, mi Dios es grande. Dígaselo, voltéelo a ver con sus ojos. Dígale, mi Dios es grande. No le se lo dijo. No le tenga pena ni miedo. Dígaselo con convicción. Mi Dios es grande. Más grande que nuestras circunstancias difíciles. Más grande que nuestras adversidades que enfrentamos. Más grande que los problemas que nos toca luchar cada día. Más grande que la enfermedad. Más grande que la escasez. Más grande que una deuda. Más grande que una mala noticia. Más grande que una tormenta. Más grande que un huracán. Más grande que nuestro planeta. Más grande que las estrellas que nos rodean. Más grande que el sol. Más grande que la galaxia en la que habitamos. Nuestro Dios es grande. Muy grande. Y yo quiero desafiarle en esta oportunidad que estoy predicando acerca de la grandeza del Señor, para que usted y yo reflexionemos en que nosotros somos tan pequeños y que nos olvidamos muchas veces de la grandeza del Dios al que servimos, al que hoy adoramos, delante del cual nos postramos, al que alabamos. Nuestro Dios es grande, muy grande. Dice la Biblia que no hay manera de poder medir ni su anchura, ni su altura, ni su profundidad. No hay manera de descifrar la grandeza de nuestro Dios. Dígale al que no le dijo, dígale, mi Dios es grande. Y en la palabra del Señor hay alguien que nos da una cátedra, una enseñanza magistral acerca de la grandeza de Dios. No por casualidad, la palabra de Dios dice, ¿está conmigo? No por casualidad la palabra del Señor dice, Dios hablando en primera persona, diciendo, David, un hombre conforme a mi corazón. Conforme a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo tengo planeado. David, dice la palabra del Señor, era un hombre conforme al corazón de Dios. Con errores, con defectos, pero cómo se parecía el corazón de David al corazón de Dios. Wow. De nadie más en toda la palabra, de tapa a tapa de la Biblia, de nadie más se habla con esa categoría. De nadie más se refiere el Señor como alguien que tenía un corazón como el de Dios, como David. Así que David es una gran referencia para nosotros, para comprender cómo es que una persona debería de percibir la grandeza de nuestro Dios. Usted vino hoy con una angustia, una preocupación en su vida. No es que a Dios no le importa, claro que le importa. Pero el Señor quiere y anhela que usted y yo volteemos a ver su grandeza más que nuestra necesidad. Yo se lo decía el jueves, se lo repito hoy. Vivimos en una sociedad de queja, de lamento, de murmuración, de ingratitud. Y qué lindo es que comencemos a cambiar la manera en que vivimos. Qué lindo es que comencemos a ver la vida que Dios nos permite de una manera diferente. Y que comencemos a percibir la grandeza de Dios como David la percibía. Dice la Biblia que David, mire, cuando la Biblia menciona los reyes de Israel, la Biblia exalta, el Señor exalta al rey David. Cuando vemos la historia de Israel, ¿por qué Israel? Porque fue el lugar geográfico que Dios diseñó, escogió, para que de ahí naciera el Salvador nuestro. Pero cuando vemos la manera en cómo las generaciones y generaciones se referían a David, es tanto el peso que encontramos en la persona de David, que la Biblia me menciona que cuando veían a Jesús caminar en Jerusalén, le gritaban, Jesús, hijo de David. Tan grande era el peso, tan asociado estaba la figura de David a la persona de Dios, que
inmediatamente conectaban a David con la divinidad del Padre. Y el jueves yo le decía, le predicaba acerca de la grandeza de Dios, en la manera en cómo David lo percibía en el Salmo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Se acuerda lo que estuvieron? David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara sabiduría a la otra noche. Así de grande es nuestro Dios. No sé si usted hizo el ejercicio del jueves hasta hoy. No sé si usted se detuvo. No sé si se tomó el tiempo para aprovechar la madrugada del amanecer y contemplar ese majestuoso sol que David decía: qué cosa la que Dios creó, que como el sol nace de un lado y se pone en el otro, una cosa majestuosa. Ver los cielos que el Señor creó, el firmamento, como cuenta un día, le platica a otro día la grandeza de Dios. Una noche le platica a otra noche. Qué sabio es nuestro Dios. Qué pequeños nos sentimos. Si usted hizo el ejercicio, usted se dio cuenta de lo pequeño que somos, de lo grande que es el Dios que tenemos, del poder tan tremendo que tiene el Dios que nos ama, que no deberíamos de vivir cada día con la angustia en nuestro corazón, sino depositar delante de Él, como dice el apóstol Pablo: echemos delante de Él toda nuestra carga. Nuestro Dios es grande, y la naturaleza nos muestra su grandeza. Las montañas majestuosas, los cielos, el firmamento hermoso, aún las tormentas copiosas nos muestran su grandeza. ¿Usted ha escuchado cuando truena? ¿Quién provocaría eso sino el Señor? ¿Quién provocaría eso sino nuestro Dios? Ver un majestuoso huracán que aunque se lleve todo por su paso, pero ¿quién haría una cosa de esas? Solo el Dios que nos ama, el más grande de todos, el que está vivo, el que reina para siempre, el que tiene todo bajo control. Su vida, su familia, su casa, todo está en las manos del Dios más grande que hay, el vivo, el que reina por los siglos de los siglos. Y David decía: la naturaleza cuenta su gloria, los cielos cuentan su gloria. Pero del versículo 7 al 11, yo quiero que vaya conmigo, por favor. Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 11. Este es un salmo tremendo. Este salmo, en 3 partes, David expone la grandeza de nuestro Dios. ¿Y sabe por qué quiero compartirle a usted de parte del Señor esta serie de mensajes? Para que usted y yo entendamos de una vez y por todas que servimos a un Dios muy grande, que no tiene límites, no tiene preocupaciones, no hay escasez en el banco de Dios, no hay falta de poder en la mano del Señor. Es grande. Y David, en el Salmo 19, versículo 7, declara la grandeza de Dios a través de su palabra. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo. Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 19, versículo 7. Mire cómo dice el salmista: la ley de Jehová. Está hablando de la palabra. En ese tiempo solo contaban con la ley de Moisés, palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová, lo mismo, la palabra es fiel, que hace al sabio, que hace sabio
al sencillo. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, tanto que alegran el corazón. El precepto, lo mismo, la ley, la palabra de Jehová es puro, tan puro que alumbra nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, lo mismo, la palabra, son verdad, todos justos. Mire cómo dice David: deseables son más que el oro. Los juicios de Jehová, la palabra, es más deseable que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal, pura. Y mire cómo dice David en ese versículo 11: además tu siervo, por tus juicios, por tu palabra, es amonestado con ellos. Tu palabra me amonesta, tu palabra me corrige, tu palabra me ordena. Y en guardar tu palabra, dice David, recuerde que este corazón se parecía al corazón de Dios. En guardar tu palabra hay grande galardón, hay gran recompensa en guardar tu palabra. ¿Sabe qué hace David en este pasaje del Salmo 19? Es no negociar la grandeza de Dios a través de su palabra. Yo le quiero contar una de las crisis que ha existido no hoy solamente, sino a lo largo de la historia del ser humano. Es la crisis, la decadencia, la escasez de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Por eso se cometen tantos errores. Por eso se vive muchas veces una vida desordenada y vacía, porque hay tan poco de la palabra de Dios en nuestras vidas. De lo que David mencionaba, David exaltaba la grandeza de Dios a través de su palabra. ¿Cuánta crisis hay hoy en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, por la falta de la palabra de Dios? ¿Sabe cuánta gente hoy vive sin la palabra del Señor? No conoce la grandeza de Dios. La grandeza de Dios no está plasmada solamente en las páginas. La palabra del Señor está plasmada en lo que contienen estas páginas. Es la vida que hay dentro, la transformación que causa. ¿Sabe cuántas naciones, tribus, pueblos hay que nunca han tenido un encuentro con la palabra de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha tenido un encuentro con la palabra de Dios? Seguramente muchos. ¿Y cuánto nosotros dudamos de la grandeza de Dios? Es igual a cuánto nos hace falta de su palabra en nuestra vida. Mucha gente corre hoy detrás de aquello que quiere escuchar. El apóstol Pablo lo decía en aquellos tiempos, decía Pablo, seguramente refiriéndose a hoy. En aquellos tiempos habrá comezón de oír. Habrá comezón de oír. Picará la oreja por escuchar lo que queremos escuchar. ¿Cuánta gente hoy corre detrás de una revelación, de lo que hoy se conoce y le dicen
lo que Dios me ha revelado. ¿Cuánta gente corre hoy detrás del mensajero cuando la grandeza no está en el mensajero? La grandeza está en el mensaje. La grandeza está en la palabra. La grandeza de Dios no la represento yo. La grandeza de Dios está representada en su palabra. Esto cambia, esto transforma, esto sana, esto produce fe, esto restaura, esto salva. Aleluya. La grandeza de Dios no se refleja en hombres comunes y corrientes. Pero las masas han corrido a lo largo de la historia detrás del mensajero, vacías de la palabra. ¿Cuánta gente corre detrás de un milagro vacío de la palabra? ¿Cuánta gente asalta a Dios con un milagro y se olvida del que le proveyó el milagro? Vacíos de la palabra. ¿Sabe cuál es la crisis que tenemos hoy en el cristianismo? Y usted que vino por primera vez, aquí hay oportunidad para que usted rinda su corazón a Jesús y viva de verdad para Dios. Pero la crisis es que hoy hace mucha falta la palabra. La grandeza de Dios la encontramos aquí. La grandeza de Dios la encontramos en su palabra. David decía, la ley de Jehová es perfecta. No le hace falta nada. Es más, yo estoy aquí y yo quiero que sepa que yo estoy aquí cada vez que predico su palabra. Solo hago un refuerzo para que usted se lleve en su corazón un poquito más de fe. Como dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír. Oír la grandeza de Dios. Oír lo grande que Dios es. Oír su palabra. Eso produce fe. Si yo viniera como llegan muchos a otros lugares a contar chistes, a contarle de sus glorias, ¿de qué le sirve a su corazón mi gloria? ¿De qué le sirve a su corazón mi experiencia? ¿De qué le sirve a su corazón mi conocimiento? ¿De qué le sirve a su vida la unción que el Señor me ha entregado? Con eso usted no va a conocer la grandeza de Dios. Aquí se conoce la grandeza. Y solo el que conoce lo grande que es Dios no se resiste a rendirse delante de sus pies. No se resiste a amarle con todo su corazón. Porque cuando reconocemos lo grande que es nuestro Dios, lo perfecta que es su ley, amamos al Dios grande que tenemos, vivimos para Él, nos rendimos delante de Él. David se rendía delante de su Dios grande. ¿Sabe por qué hay un montón de canciones cristianas vacías, huecas, diciendo un montón de herejías? Y un montón de cristianos cantando un montón de cosas que no tienen sentido, a los que le llaman alabanzas o coritos. Porque hay mucho cantante que no conoce la palabra. Cantan bonito, sí, llenan conciertos, estadios, pero no conocen la grandeza de Dios o la hacen a su manera. Y por eso parece, o nosotros mismos les hacemos parecer que ellos son los grandes. ¿Está conmigo? Mire, yo bendigo al Señor por esta amada iglesia que Dios nos permite pastorear. Hoy hay un detalle por mi cumpleaños, yo le agradezco. Pero yo estoy al mismo nivel suyo. Yo no le muestro la grandeza de Dios. Yo no soy un reflejo de la grandeza de Dios.
Y cualquier pastor, ministro, apóstol, profeta, lo que sea que se quiera llamar, que parezca que es el más importante, hay que aterrizarlo en la palabra. Esta es grande. Esta muestra su grandeza. Esta muestra es perfecta. ¿Sabe cuántas herejías se predican allá afuera? Por eso le digo yo que tenga cuidado con lo que ve en las redes sociales. Porque hay muchos predicadores virtuales online que están monetizando sus videos, bien monetizados, y usted compartiéndolos y haciéndoles más dinero. Y aquí le cuesta ofrendar. Vacíos de la palabra. Y muchos entonces se alimentan de eso. Se alimentan de las canciones aquellas vacías de palabra. Y cuando le vienen los huracanes de la vida, no, pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy lleno de problemas. Es que estoy emproblemado con mi esposa. Viera, pastor, viera. Porque lo que viviera cantando los coritos aquellos vacíos de la grandeza de Dios. ¿Cuánto usted conoce la grandeza de Dios a través de su palabra? Esta semana he estado meditando y leyendo el libro de Ruth. No para predicarle, sino porque ¿qué? ¿Usted cree que el pastor no necesita alimentarse? Y el Señor me enseñaba una cosa que se la voy a dejar de gratis hoy. No es parte de la predicación, pero se lo quiero testificar porque voy a hacer un ejercicio interesante que me va a servir ahora. Dice la Biblia que el Señor tiene cuidado de 3 tipos de personas, más que de cualquier otro: de los huérfanos, de las viudas y del extranjero. Y el Señor me enseñó algo bien especial. El Señor a mí, Dios a mí, pastor. ¿Usted cree que hay que correr detrás del profeta? La palabra profética más segura. La grandeza de Dios está aquí. Lo que pasa es que no la leemos. Me enseñó el Señor que Ruth era huérfana. Ruth era viuda. Y Ruth en Israel era extranjera. Y el Señor le permitió que se casara con un hombre llamado Booz, que después está en la lista de Mateo 1, hermana Irma, en la genealogía de Jesús. Una huérfana, una viuda, una extranjera, la usó el Señor para que de su vientre hubieran genes, ADN de José, al que Dios lo amarra con María y dice: descendiente era Jesús de Booz. Yo veo la grandeza de Dios. ¿Qué leyó usted esta semana? Pastora, ¿qué leyó esta semana? Precisamente los 4 capítulos de Ruth los he estado leyendo. No sabía que tú también. ¿Qué leyó usted esta semana? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó, hermana Geraldina? Yo estoy con Éxodo. ¿Qué leyó? Allí leí acerca de... Ay, ¿Qué leyó, Bessie? Yo estuve leyendo en Salmos. ¿Qué leyó? Me gusta mucho el Salmos 23, ¿Qué leyó? que decía que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué leyó, Daylin? Nada. ¿Sabe por qué lo hago? No para avergonzarle. Y usted ya se puso un poco inquieto, ¿verdad? Por eso hay gente rebelde. Por eso hay gente que le falta la fe.
Por eso hay tanto lío y tanto problema en la vida del ser humano. Porque no conocemos la grandeza de Dios y esperamos que alguien nos la mastique para quedarnos con lo poquito del domingo. ¿Por qué no conoce usted a Dios y su grandeza? ¿Por qué no se decide a conocer la grandeza de Dios por su propia cuenta? Conozca la grandeza de Dios. Usted está disponible. Está disponible. La grandeza de Dios está disponible para usted y para mí en su palabra. ¿Qué pasaría si a usted le depositan en una isla remota, solo, sin internet, sin teléfono, sin redes sociales, solo con una Biblia? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? O se vuelve loco de la soledad, del abandono, o conoce la grandeza de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a seguir con los problemas de toda la vida? Usted conoce a alguien y aparece alguien y le dice, ¿cómo está? Igual, viera que igual. No mejoro. No. ¿Qué leyó usted esta semana? ¿Qué de la grandeza de Dios usted conoció esta semana? 66 libros. Los que cantan aquí, ojalá que lean la Biblia. Los que sirven en las puertas, allá en multimedia, en los niños, los visitas, los anfitriones, ojalá que lean la Biblia. Ojalá que conozcan la grandeza de Dios. Usted que vino hoy por primera vez, usted tiene el acceso a conocer la grandeza de Dios. No espere un buen predicador, no espere una gran revelación. La mayor revelación de la grandeza de Dios está en su palabra. Aquí está manifestada, expuesta la grandeza de Dios. No es que me gusta que me predique, pastor, que me la prediquen. ¿Por qué no la lee mejor? ¿Por qué no conoce con su propio corazón, con sus propios ojos, con sus propios oídos la grandeza de su Dios? Por eso muchos siguen diciendo, como dice la canción, como dice el predicador aquel, como dice el otro pastor, como dice el apóstol, como dice el profeta. Algunos hoy ya no le dicen ni pastor, ni profeta, ni apóstol. Le dicen daddy. Vergüenza debería darles. No conocen la grandeza de Dios. Miserables somos nosotros. Miserables somos nosotros delante de la grandeza de su palabra. ¡Wow! ¡Wow! Qué triste es encontrar hoy gente reverenciando a otros por desconocer la grandeza del Dios que merece toda nuestra reverencia. Aquí está la grandeza. Cuando alguien vive tibio en la fe, es que no lee la Biblia. ¿Cómo está? Estoy triste, pastor. Estoy Sumérjase. Lea la Biblia. Léala. Léala. Conozca la grandeza del que la hizo. Conozca la grandeza del que le ama. Conozca al Dios que tanto entregó por nosotros. ¿Cuánta gente hoy no fuera wichiwachi si de verdad conociera la grandeza de Dios? David dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo conozco varios pastores benditos del Señor en lugares remotos, rurales, escondidos en el anonimato. No tienen redes sociales, no hay cámaras, ni energía eléctrica. Sencillos,
sencillos, sabios, sabios. ¿Cómo deleito una platiquita con ellos? Porque conocen la grandeza del Señor. Wow. Y hoy hay muchos detrás de las fotos, detrás de la fama, detrás de los likes, detrás de usted, para que los siga, vacíos. Vacíos. La debilidad de hoy en día, es una iglesia que no conoce la grandeza del Señor verdaderamente, porque no conoce la palabra del grande. Y se vive creyendo cualquier cosa que le aparece por enfrente. Necesita que alguien se la predique. El que nunca ha tenido un encuentro con la palabra del Señor, ese necesita que se la predique. Pero usted y yo, que tenemos la posibilidad, usted y yo deberíamos conocer la grandeza del Señor. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia: he vuelto donde ustedes y me ha tocado alimentarles con lechita cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Siguen con pleitecitos de resentimientos infantiles, con chismecitos ahí, con murmuraciones. Que no me habló, que no me saludó, que no me llamó. Usted no conoce la grandeza de Dios. La grandeza de Dios no gira alrededor si usted me para la cara o me mira feo o bonito. Usted puede verme como usted quiera. El vecino puede verle como quiera. La grandeza de Dios está en atesorar su palabra, en conocer al Dios grande, en amarlo, en servirlo, en conocer su revelación para nosotros, en levantar en alto el nombre del grande. Aunque eso nos gane enemigos, esa es la grandeza de Dios. La grandeza del Señor está en su palabra. Está en el firmamento. Sí. Deténgase. A la hora del lunch mañana, deténgase. Y cuando mire el sol radiante, aunque parece que va a llover, pero si mira el sol radiante, diga: wow, qué grande es mi Dios. Pero después, cuando se oculte el sol, vuelva a ver la grandeza de Dios. Abra su palabra. Deje de ser pobre con la palabra. Deje de ser pobre. Jóvenes, lean la Biblia. Está bueno toda la fuerza y toda la emoción. Está bueno todas las luces y todo el alboroto de la juventud. Está bueno todo. Vamos para Dallas. Pero si usted no conoce a Dios, la grandeza de Dios, usted termina en la cama con su novio o con su novia, porque no conoce la grandeza del Señor. No hay temor. Termina aceptándole la cervecita, el puro marihuana, el jaloncito de cocaína, porque no conoce la grandeza de Dios. Termina atado a la pornografía, a la masturbación, porque no conoce la grandeza de Dios. El hombre termina afanado en su quehacer, en su trabajo. Se olvida de todo lo que Dios tiene para su vida porque no conoce la grandeza de Dios. La mujer termina metida en conflictos y en situaciones con otras personas porque se presta más para eso que para sumergirse en la grandeza de Dios a través de su palabra. ¿Usted se ha fijado cuánto conflicto hay mayormente entre mujeres? Y viven publicando indirectas en las redes sociales. ¿A quién le importa eso? ¿Por qué no se sumerge en la palabra? ¿Por qué no conoce al Dios grande? ¿Por qué no experimenta la grandeza del Señor? En vez de estar llamando a fulano y que te dijo fulano, ¿y qué le importa? ¿Por qué no conoce la grandeza de Dios? ¿Por qué no se sumerge en la palabra?
¿Por qué no se envuelve de la palabra y termina diciendo, wow, qué Dios más grande el que tengo? Wow. Necesitamos conocer la grandeza de Dios. Seremos humildes cuando conozcamos la grandeza de Dios. No nos creeremos nada, ni andaremos reclamando ninguna pleitesía, ni derecho de nada. Cuando conocemos la grandeza de Dios, conocemos dónde está nuestra posición. Cuando conocemos la grandeza de Dios, un padre, una madre que se ha equivocado, les pide perdón a sus hijos. Cuando conocemos la grandeza de Dios, un hijo va y pide perdón a sus padres. Cuando conocemos la grandeza de Dios, cuando nos encontramos con la palabra, le decimos, Señor, perdóname. Perdóname. Qué pequeño he sido, qué pequeño soy, qué pequeño seré. Yo quiero desafiar la iglesia para que no se conforme con la palabra masticadita que yo le entrego hoy. Esto es poco, casi nada. Es más, nada. Con la grandeza que hay aquí. Conozca la grandeza de su Dios. Usted que vino hoy por primera vez, usted necesita rendir su vida a Jesús. Usted necesita entregar su vida a Cristo. Entréguele su vida al grande. Usted levanta el pecho por el carro que maneja, por los bienes que posee, por el conocimiento que tiene. ¿Qué le importa eso a Dios? ¿Por qué nos gloriamos de esas cosas? Porque no conocemos al Dios grande, porque no conocemos la grandeza del Señor y pensamos que las cosas que hay en este mundo son las grandes. Y vemos a los millonarios y a los famosos y a todos aquellos que el mundo nos ofrece como importantes. Y entonces juega el Inter de Miami por allá y hay que correr a ver a Messi. Cristianos. Y ni lee la Biblia. Por eso anda detrás de otro pequeñito. Porque no conoce la grandeza del Señor. Y tiene que buscar a quién poner en alto. A quién poner en el podium de su corazón. Cuando hay cristianos que no conocen la Biblia, ponen a su pastor en el cielo. Y cuando el pastor les dice una cosa que no le gustó, yo pensé que era perfecto. No, no, señores. No. El grande tiene título. Rey de reyes, Señor de señores. ¡Aleluya! Ese es el grande. Y su grandeza está en su palabra. Si David hubiera tenido los 66 libros, ¿cuánto hubiera hablado de la grandeza de Dios? Solo conocía la ley, él conocía Génesis, conocía Éxodo, conocía Levítico, conocía Números, conocía Deuteronomio. Y con eso levantó en alto la grandeza del Señor. Hubiera conocido lo que dicen los evangelios, hubiera conocido a Jesús. Hubiera estado a los pies de la cruz. Wow. Lo hubiera visto con sus ojos ascender al cielo. Hubiera visto las tumbas quebrarse, romperse y ver a los muertos resucitar cuando murió en la cruz. ¿Qué cosa nos hubiera dicho David? Solo conocía 5 de los 66 libros que usted y yo tenemos. Y le bastó a David para darnos una cátedra magistral de cómo es que tenemos que reconocer la grandeza de Dios. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la disfrutamos? ¿Dónde la conocemos?
Ya no corra detrás de nadie, corra detrás de la palabra, por favor, iglesia. Corra detrás de la Biblia. Ame la palabra, conozca la grandeza del Señor en su palabra. ¿No la ha leído completa? Usted no conoce la totalidad de la grandeza del Señor. Se le quedó Levítico porque habla de muchas cosas extrañas. No conoce la totalidad de la grandeza de Dios. ¿Le gustan los salmos solamente? ¿Le gustan solamente los proverbios? Vaya y lea Apocalipsis, lea Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, lea la carta de Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, lea Santiago, lea Tito, lea Filemón, lea el profeta Amós, el profeta Ageo, Abdías, Habacuc, Zacarías, lea Miqueas, y usted va a conocer la grandeza de Dios. Ya no va a seguir claudicando, a ver si voy al culto o no voy al culto, ay, a ver si le hablo o no le hablo, ay, a ver si le perdono o no le perdono. No va a seguir discutiendo por esas cosas infantiles. Va a amar a Dios, va a amar a su hermano, va a servir a Cristo con pasión, porque va a conocer la grandeza de Dios. Ay, no me dio like en las redes sociales, ¿qué importa? Ay, tengo 2000 seguidores, ¿y a quién le importa? A 1999 su vida no le importa. Al más grande, al que le dio vida, al que murió en la cruz, a ese usted le importa.